Hoy nos toca el capítulo número 19. El capítulo número 19 del primer libro de Samuel. El capítulo número 19 del primer libro de Samuel. El capítulo tiene por título: Saúl procura matar a David. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Como ya habíamos leído, recuerden que cuando Jonatán conoció a David, dice allí que lo amó como a sí mismo. Y eso es lo que manda las Escrituras: amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Eso le pasó allí a Jonatán, el hijo de Saúl, con David. Y dice que habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Fíjense lo que está haciendo Jonatán. Esto que está haciendo Jonatán es grave. Ustedes saben cómo eran las costumbres bíblicas en el Antiguo Testamento. Y cualquier persona que se atrevía a faltarle al rey en algo así tan grave, esto era una traición. Y el rey mandaba matar a la persona, así sea su hijo, por traición. Entonces, pero aquí dice que como Jonatán amaba a David en gran manera, lo amaba como a sí mismo, él no lo iba a permitir, porque el amor que sentía David era un amor puro, un amor de hermano, y no iba a permitir pues que el padre le hiciera daño. Aparte que no había ningún motivo, ninguna razón. Y vemos que él se atrevió, bueno, y dio aviso a David diciendo, le avisó que su padre le quería matar, que se cuidara hasta la mañana y que se estaría allí en un lugar oculto y escondido. Y él iba a salir y iba a estar junto a su padre en el campo y le iba a hablar de él. Y después pues le iba a contar qué fue lo que hablaron. Vemos en el versículo 4, dijo: y Jonatán habló bien de David a su padre. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: no peque el rey contra tu siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando.
Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Wow, fíjense lo que estamos leyendo aquí, lo que es el mundo espiritual. Ya David, aunque todavía no había quedado como rey, ya desde hace rato el Señor, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, lo había escogido ya como rey. Desde hace rato ya Dios había desechado a Saúl. Aunque todavía está allí físicamente, vamos a decir así, físicamente está allí Saúl reinando todavía. Físicamente. Pero desde hace rato ya Dios lo había desechado. Tanto así que Dios se apartó de él. Tanto así que Dios se apartó de él. El Espíritu Santo se apartó de él. Y Dios envió un espíritu a atormentarle. Y él estaba allí todavía reinando. Fíjense. Eso no quiere decir, si lo llevamos hoy en día, ¿verdad? Cuando Dios pone a alguien, lo levanta en un ministerio, le pone una asignación. Pero ustedes estamos claros que no todo el mundo hace la voluntad de Dios, no todo el mundo se mantiene firme en la voluntad de Dios. Hay gente porque se desvían, hay gente que caen, hay gente que desobedecen, que no permanecen. Entonces, aunque nosotros veamos un hombre, una mujer en tal ministerio allí vigente, no quiere decir que tenga el respaldo de Dios, no quiere decir que Dios esté allí con esa persona. Ahí vemos a Saúl, todavía estaba reinando. Él fue escogido por el propio Dios. Dios puede escoger a alguien para cualquier asignación, levantarlo en cualquier ministerio que establece la Biblia. Pero si esa persona se aparta, si esa persona comienza a desobedecer, no se alinea, insiste en andar en rebeldía delante de Dios, Dios simplemente lo desecha, así como desechó a Saúl. Ningún hijo o hija de Dios, ningún ser humano es indispensable para Dios. No somos indispensables. Nosotros solamente somos instrumentos delante de Él. Por la misericordia de Dios nos usa. Pero nosotros no somos indispensables. Él dice que, la palabra de Dios dice que Él honra a los que le honran. Si nosotros estamos en obediencia, en fidelidad y estamos haciendo las cosas que a Él le agrada, Dios va a estar allí respaldándonos delante de nosotros como poderoso gigante, abriendo puertas cuando se cierren, ayudándonos, apoyándonos en todo. Pero el día que nos rebelemos, el día que ya no queramos buscar más de Dios porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, sencillamente Dios nos desecha igual. Podemos seguir allí en el ministerio, podemos seguir allí trabajando, pero ya no vamos a tener respaldo de Dios. Hay muchas congregaciones que están allí predicando, que están allí alabando, cantando, tocando, pero Dios no está allí. Ya Dios no está en ese lugar. Ya Dios no está allí. Porque ya Dios no tiene allí su respaldo. Ya ese pueblo que está allí, esa congregación no tiene su respaldo. O podemos hablar por alguien individual. Es importante tener el respaldo de Dios. Es importante saber que Dios está con la persona. Porque acuérdense que una persona puede estar en pecado y los dones fluir. Los dones no dejan de fluir. Los dones no dejan de fluir. La persona está en pecado y sigue ahí habiendo, manifestándose milagros. La persona está en pecado y sigue allí manifestándose los dones. Y la persona puede estar en adulterio, en fornicación. Entonces por eso, porque la Biblia, ¿qué nos enseña a nosotros la Biblia para reconocer a alguien que es de Dios? Dice que por sus frutos los conoceréis, no por los dones. Mucha gente anda detrás de los dones. Ay, mira ese hombre, mira esa mujer, levanta muerto, mira ese hombre y qué tal. Eso no nos asegura a nosotros de que ese hombre o esa mujer sea de verdad de Dios y que Dios está en ese asunto.
Dios está respaldando a la persona, porque levante muerto, porque haga esto y aquello. La Biblia enseña que por sus frutos los conoceréis. Mire cómo habla esa persona, cómo se expresa. Mire cómo piensa. Mire las cosas que hace. Y allí usted va a ver. Allí usted va a ver. Si de verdad ama al prójimo, si de verdad ama al hermano, si trata bien a sus prójimos, cómo se expresa, cómo habla, todo eso, por su fruto los conoceré, dice la palabra, no por los dones, así que no se equivoque por los dones. Entonces vemos que ¿quién fue el que levantó a Saúl? Dios mismo, Dios mismo. Dios mismo puede levantar a una persona y estar con ella al principio, pero si la persona no se mantiene en obediencia, sencillamente Dios ya no va a tener ya más el respaldo de Dios. Ya después se va a manejar y va a fluir, pero bajo el poder demoníaco. Porque cuando ya Dios se va, ya no te respaldo allí. ¿Quién va a quedar allí gobernando? Los demonios. Igual aquí que con Saúl. Ya el Espíritu Santo ya no estaba con Saúl. ¿Y qué fue el que llegó allí? Dios quien envió un espíritu que lo atormentaba. Fíjense si no es tan terrible esto, lo que es la parte espiritual. Fíjense que Saúl estaba bien. Y a lo que venía ese espíritu que lo atormentaba, ¿qué era lo que hacía? Quería ir a matar a David, porque no era Saúl, era el demonio a través de Saúl. El demonio que odiaba a David por todas las cosas, porque ya sabía que Dios había escogido a David. Y fíjense cómo lo quería matar. Entonces tenemos que acostumbrarnos a no ver las cosas naturales. Ahí se estaba moviendo lo espiritual. Ese demonio que estaba allí, ministrando a Saúl, fíjense, le ponía allí el que asesinara a David, sin causa, sin motivo, sin nada, porque está influenciado por un demonio, un espíritu maligno. Fíjense, pero cuando Dios está con uno, cuando uno tiene el respaldo de Dios, se puede levantar el mismo infierno. Así como aquí estamos viendo cómo se le está levantando, se le ha levantado a David el enemigo. Fíjese a través del mismo rey. Pero hemos visto cómo Dios lo ha estado guardando. Cuando Dios tiene un propósito con alguien y el enemigo, mire, no importa que el enemigo se levante, no importa que el enemigo haga lo que haga. Cuando Dios está en el asunto, cuando uno tiene el respaldo de Dios, Dios va a proteger a uno. Dios lo va a guardar, lo va a proteger. Va a guardar su salida, su entrada. Porque Dios está allí. Porque Dios está allí. Y hemos visto que él ha intentado matar a David, pero no ha podido. ¿Por qué? Porque Dios está con David. Dios está con David. La vida y la muerte están en las manos del Señor. Entonces seguimos. En el versículo 10 que habíamos leído, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Y Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Fíjense, él estaba desesperado por matar a David, pero no había un motivo, como le dijo su hijo Natán. Él no te ha hecho nada, no ha hecho nada malo. Lo único que ha hecho es defenderte, pelear por ti, dar su vida, que peleó contra el filisteo para salvarte, para salvar a toda la nación. Él no ha hecho nada en contra tuya, entonces por el momento él entró en razón, sí, es verdad. Pero fíjense cómo llegaba ese espíritu maligno, le atormentaba, le ministraba a Saúl, y fíjense lo que le ministraba, que asesinara a David, porque él buscaba asesinarlo. Él buscaba asesinarlo. Fíjense cómo dice aquí en el 9. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando, y procuró matarle, o sea, le tiró la lanza, cuando el espíritu malo vino sobre Saúl.
O sea que el mismo espíritu inmundo, aquí vemos que cuando esos espíritus entran en una persona, incitan a la persona a hacer algo dependiendo de qué es ese espíritu. Por ejemplo, probablemente este es un espíritu, fíjense, de asesinato o de muerte. Porque fíjense cómo Saúl procuraba era matar a David. Procuraba era matar. Dice en el 11, Saúl envió luego mensajes a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Fíjense. Entonces más o menos ahí podemos ver que estaba un espíritu allí de muerte o de homicidio. El que estaba atormentando a Saúl. Por su manifestación, digo yo, porque como quería matar a David. Fíjense cómo es el mundo espiritual. Ahora, ¿qué sucede hoy en día? Una persona que se aparta, que hace lo malo después de estar sirviendo a Dios. Hoy estamos bajo la gracia. El Señor nos redimió, no es lo mismo que antes. Fíjense que antes Saúl no podía reprender, ni echar fuera ese demonio, o ponerse a cuentas con Dios y reprender el demonio. No podía hacer lo que hoy día podemos hacer, porque todavía no nos habían redimido. Todavía el Señor Jesucristo no había dado su vida en la cruz del Calvario. Entonces hoy en día una persona que puede hasta hacer lo más malo, mientras esté viva, hay esperanza. La persona. Entonces, pero si esa persona se humilla, empieza a humillarse, se mete a buscar de Dios, hace ayuno, oración, todo, se humilla. Dice la Biblia que un corazón contrito y humillado, Dios nos rechaza. Entonces, ¿qué pasa? Se aparta de lo malo. Dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, si esa persona se humilla, se pone a cuenta con Dios, se aparta de todo lo malo y comienza a hacer lo recto, lo bueno, claro que Dios lo perdona, lo sana, lo restaura y lo levanta. Lo levanta. Lo levanta. Pero antes no se podía hacer así. Y vemos cómo estaba ese espíritu maligno ministrando a Saúl, y lo que le ministraba era para que matara a David. 12. Y descolgó Mical a David por una ventana. Lo estaba ayudando. Mical, recuerden que Mical era la hija de Saúl. Le estaba ayudando, la esposa pues de David. Le estaba ayudando a bajar por una ventana. Y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama. Y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Padre amado, ¿ves? Traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no yo te mataré. Fíjense, como les estaba diciendo hace rato, eso es traición. El hecho de que ella hiciera eso es traición. Él pudo haberla a ella encarcelado y degollado también a su propia hija por traición. Pero ella se libró por lo que está diciendo. Fíjense cómo le está diciendo: ¿por qué me has engañado así?, le dice el padre rey, y has dejado escapar a mi enemigo. Porque ellos no, es como decir, ellos no pueden preferir a su enemigo que a su propio padre o a rey. ¿Y qué le dijo ella? Le respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no yo te mataré. Ah, bueno, ya ahí cambia las cosas, ¿ves? Ya ahí cambia las cosas. O sea que no lo hizo porque ella quiso, sino porque lo amenazó que si no lo hacía, la iba a matar. Entonces ya ahí cambian las cosas.
Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Rama, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: He aquí que David está en Naiot en Rama. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los predecía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Wow, tremendo. Fíjense lo que Saúl envió sus tropas, cuando habla que envió a sus mensajeros a que capturaran a David, envió pues tropas, guerreros de él. Y que cuando llegaron al lugar que Samuel dirigía, vieron a Samuel dirigir a un grupo de profetas que estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl y ellos también comenzaron a profetizar. Aquí vemos lo que es manto profético. Fíjense, allá estaba un grupo de profetas profetizando. En ese momento se está moviendo allí la unción profética, el manto profético. Se unieron los mensajeros del rey y fíjense que el Espíritu Santo también vino sobre ellos. Y ellos también comenzaron a profetizar. No eran profetas los guerreros de Saúl, no. Pero como se unieron al lugar, cuando llegaron allí, estaba esa atmósfera de la unción profética, ese mismo manto profético que estaba sobre esos profetas. Fíjense cómo arropó. Fíjense cómo arropó a los que llegaron allí. Por eso que hay veces cuando estamos en una congregación y los pastores tienen ese ministerio profético, son profetas, ese manto profético puede arropar a toda la congregación, a todo el que esté allí. Y todo hasta profetizar, fluir. Y no porque arrope a toda la congregación en dicho momento, no quiera decir que toda la congregación, todos los que están ahí son profetas, no. Sino que en ese momento pues fueron arropados por el manto profético y comenzaron a fluir. El Espíritu Santo toca allí a todo el mundo y pueden comenzar a fluir, a profetizar, a dar palabra. Pero no por eso son profetas. 21. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, otra gente de su tropa, los cuales también profetizaron. O sea, nuevamente llegaron otra gente, otros de sus tropas, llegaron al sitio, se involucraron allí porque tienen que entrar allí a hablar, y el Espíritu Santo también cayó sobre ellos. Fueron arropados por todo ese manto profético. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Rama, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿Dónde está Samuel y David? Uno respondió: He aquí están en Naiot en Rama. Y fue a Naiot en Rama, y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Rama. Tremendo. Tremendo. Fíjense lo que aquí dice. Tremendo. Está diciendo que él mismo tuvo que ir a Rama, porque estaba enviando tropas, imagínense. Y allá caía el Espíritu de Dios sobre ellos y eran envueltos también en ese manto profético y profetizaban también. Entonces, y fue a Naiot en Rama, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Rama. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche,
De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. Fíjense cómo se manifiesta, cómo se mueve el poder de Dios. A la final Dios hace como Él quiera, no como el hombre quiere. Samuel era un hombre de Dios, un hombre ungido. Dios le hablaba. Y ahí vemos pues que él fue inteligente, se fue para allá, para Naibó en Rama. Y allá estaba un grupo de profetas y estuvo allá con ellos. Y fíjense cómo allí estaba, se sentía, se manifestaba el poder de Dios, fíjense. El poder de Dios cómo se movía ahí en gran manera, con todos esos profetas juntos. Y eran puros profetas de Dios. Tanto así que fíjense, llevó allá tropas, guerreros, y el Espíritu Santo cayó sobre esos guerreros y también profetizaron. Esa unción profética allí los envolvió. Y volvió por segunda vez, pasó lo mismo. Y por tercera vez envió otra vez hombre y pasó lo mismo. Y tuvo que ir él mismo, como quien dice, a ver qué es lo que está pasando. Tengo que ir yo mismo a ver. ¿Y qué sucedió? También sobre él cayó el Espíritu Santo de Dios. Y fíjense hasta cómo Dios lo humilló, porque eso es una humillación. Se despojó de toda la ropa. O mejor dicho, el Señor, porque nadie hace las cosas porque quiere. El Señor le despojó todo, lo dejó desnudo. Ahí dice que estuvo todo ese día sin ropa, despojado de sus ropas. Y fue a Naiot en Rama, y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Rama, y él también se despojó de sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas, fíjense. Y la gente, pues había gente que estaba pendiente de todo. La gente que lo vio desnudo todo el día. Eso es una humillación. El que los vean en cuerito desnudo. Pero fíjense que a pesar de todas las cosas que estaba sucediendo, a pesar de todo el proceso, vamos a decir así, el desierto que estaba pasando David, porque David estaba pasando por un desierto. Ya lo habían ungido, ya lo habían declarado como quien dice, le habían dicho la palabra que iba a ser rey, pero fíjense el proceso que estaba pasando. El enemigo lo quería matar. Como sea, el enemigo se estaba moviendo usando a Saúl, porque Saúl ya había abierto puertas, ya el enemigo había entrado ya en Saúl. Y fíjense cómo el enemigo estaba usando a Saúl para querer matar a David, porque él hace sus intentos. Él no lo puede matar porque David es un hombre de Dios. David no le ha faltado a Dios, es un hombre de Dios. Y cuando uno se mantiene en integridad, en santidad, haciendo las cosas rectas, Dios va a estar allí protegiendo a uno, no importa que se levante el mismo infierno. Vemos que el infierno se le levantó a David. Lo querían matar, lo querían asesinar. ¿Y lo lograron? No. ¿Por qué? Porque Dios es que se encarga de guardar, de preservar nuestras vidas. Nosotros estamos en las manos del Señor, dice la Biblia, que nada ni nadie nos arrebata de sus manos. Nosotros no debemos de tener miedo, ni a la muerte. Porque la Biblia dice que la vida y la muerte están en las manos del Señor. Y el día que nos toque, que Él decida, mi hija tal, parte mañana conmigo, se va. Mi hijo tal, le toca pasado mañana, se va. Nosotros no debemos de tener miedo a la muerte. Lo que debemos nosotros es estar atentos, pendientes, de ser obedientes a Dios, de vivir la palabra, de apartarse del mal, del pecado, de las cosas que a Dios no le agradan. Fíjense como en todas las cosas que se le levantó el mismo enemigo a David, él no le ha pasado nada. Ha estado huyendo, sí, pero Dios lo ha estado guardando en todo momento. Porque nosotros tenemos que crecer en esa confianza hacia Dios. Tenemos que crecer en fe,
Sin fe es imposible agradar al Señor. Tenemos que crecer en fe. Anoche mi esposo y yo en consejería matrimonial grabamos una enseñanza que es la fe. Les recomiendo que la escuchen, muy buena porque es palabra del Señor. Entonces tenemos que aprender a tener fe en todas las cosas, a no desesperarnos. Cuando la gente anda desesperada, eso no es fe. La fe sin obras es muerta. No, yo tengo fe, pero estoy toda desesperada. Pensando esto, pensando aquello. Eso no es fe, porque la fe sin obra es muerta. Allí no hay fe. Fe es que no importa lo que yo esté viendo, no importa lo que yo esté escuchando, pero yo tengo mi convicción, estoy segura que todo está en las manos del Señor y que Dios va a hacer. En su momento, en su tiempo, no sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Porque ya Dios habló. Y si Él habló, lo cumple. Cuando Dios le habló a Abraham sobre su hijo, sobre que iba a tener descendencia, pasaron 25 años. Y Abraham nunca dudó eso, nunca dudó de él. Quien cometió el error fue Sara. La desesperación, cómo hace la persona cuando está desesperada a cometer errores, a pecar. Sara desesperada vino y le entregó a la sierva, a la esclava, a su esposo, para que tuviera hijos y el hijo fuese de ella. De ahí fue donde salió su otro hijo. Y a la final Dios le dio la promesa a Isaac. Entonces Sara también, la desesperación la llevó a cometer errores. Y hasta hoy se está pagando ese error por Ismael. Esos pueblos árabes son de Ismael, de la descendencia de Ismael. Si ella no hubiese cometido ese error tan grave, la historia hubiese sido otra. Cuando nosotros tomamos decisiones, esas decisiones traen consecuencias. Si son decisiones negativas, fuera de la palabra, claro que van a traer consecuencias negativas. Y si son decisiones alineadas a la palabra, van a ser bendición. No se desespere, porque si usted está desesperado, usted no tiene fe. No tiene fe. Tiene que escuchar bien que es fe. La fe involucra 4 elementos. Escuche la enseñanza que le estoy diciendo para que usted aprenda y aplique esos 4 elementos en su vida. Ve a ver cuál le falta y si le falta algún elemento, usted lo aplica. La fe en el ministerio de consejería matrimonial. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, verdadera. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, sellamos esta tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre, Señor, y con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Y te pedimos, oh Dios, que esta tu palabra produzca fruto en todos nosotros, en cada uno de los que están escuchando, que van a escuchar, Señor, esta enseñanza, que produzca fruto a 100 por 1, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.